tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo te llegó este fin de semana? Muy bien, descansando para poder encarar una nueva semana. Muy Aquí bien, con mucha información. Un clima variado. Es verdad, es verdad. Tanto que hablamos del clima la semana pasada. Un clima variado, así como la información. Es verdad. Y si te parece, empezamos por una que surgió el día de hoy. Se conocieron conversaciones por chat del 3 de noviembre de 2021 entre la vicecanciller Carolina H. y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, sobre el narcotraficante Sebastián Marcet. Maciel advirtió en ese momento que se trataba de un narco muy peligroso y pesado. 3 semanas después, el 25 de noviembre, se imprimió su pasaporte en el Ministerio del Interior. El canciller Francisco Bustillo había declarado 10 meses después de estos hechos durante la interpelación en el Senado que por este caso que nadie sabía quién era Marcet cuando se tramitó el pasaporte. Es verdad, y según publicó La Diaria, que accedió a estos chats, el subsecretario del Ministerio del Interior quería saber si el narcotraficante uruguayo seguía detenido o si había sido liberado, lo que dice textualmente que sería terrible. Y la vicecanciller responde que va a averiguar. El Frente Amplio evalúa las acciones políticas a adoptar tras la divulgación de esta conversación, pero considera un hecho grave que se haya mentido ante el Parlamento. Bien, este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. Hay muchísimos más y los vamos a ver en titulares. El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, volvió a declarar hoy ante la fiscal Gabriela Fossati. Los controladores aéreos de Carrasco están en conflicto y no autorizarán los despegues de aviones. El Ministerio de Salud Pública alerta por aumento de casos en las infecciones de estreptococo. Fuerte queja de la Unión de Exportadores por la baja del precio del dólar, que acumula una caída de 11% en lo que va del año. La Intendencia de Montevideo suspendió provisoriamente el permiso a los organizadores de los bailes y espectáculos musicales que se venían realizando en una carpa gigante en la Rambla entre Punta Carretas y Parque Rodó. Hasta el 30 de diciembre hay plazo para regularizar la matrícula y libreta de propiedad de los vehículos para reempadronarse sin costo. Familias preocupadas por la falta de lugares para inscribir a sus hijos e hijas en primer año en escuelas de tiempo completo y en tiempo extendido. Entró en vigencia el nuevo valor de las multas para empresas que contaminen, que podrá llegar hasta 75 millones de pesos. Con la presencia de sus principales figuras, el Frente Amplio homenajeó a Líber Seregni en la meseta de Artigas. Crisis en Perú. Al menos 4 muertos, bloqueo de carreteras y caos en varias regiones del país. Saludamos a todas las personas que nos miran por la pantalla de TV Ciudad y también a quienes nos escuchan por Uniradio Udelar, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Ahora, sin más, comenzamos la recorrida por los barrios, la recorrida de los móviles y con eso va a estar mi compañera Natalia Nogués. Sí, vamos a recorrer 2 puntos de la capital con 2 de nuestros compañeros, Diego y Macarena. Diego, empezamos por vos, Diego Martini, allí en la sede de Fiscalía, por novedades de otro de los casos que tendremos en desarrollo, caso Astesiano. Diego, adelante. Natalia, Julieta, muy buenas tardes para todos y todas. Exactamente, nos encontramos acá sobre Misiones y Cerrito, donde empiezan a caer algunas gotas, así que prepárense porque puede llover todavía más fuerte. Estuvimos acá desde las 13:30 horas, cuando ingresó Alejandro Astesiano a declarar ante la fiscal Gabriela Fossati, a ampliar su testimonio. Cerca de las 18 horas salió su abogado Marcos Prieto y unos minutitos después salió Alejandro Astesiano por la camioneta que lo traslada a Punta de Rieles, donde está recluido ya desde hace algunos meses y no se lo pudo ver a Astesiano porque estaba tapado, pero bueno, su abogado amplió la declaración que después tendremos en un ratito nomás, donde dijo que se están investigando 3 causas por el tema de Astesiano, la de los pasaportes rusos, la de los policías y los hechos de corrupción y además la denuncia que hicieron los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Muchas gracias, Diego. Esperemos luego un nuevo contacto para el desarrollo de esta información. Y cerca, pero en la zona de Cordón, está Macarena Vico en la sede del PIT-CNT. Maca, te vemos y te escuchamos.
Buenas noches, Nati, buenas noches, Juli. Sí, estamos en el PIT-CNT, otro tema muy diferente. El Departamento de Jóvenes y la Secretaría de Equidad, Género y Diversidad de PIT-CNT está organizando una charla y un encuentro con organizaciones sociales y feministas y colectivos que buscan discutir lo que va a ser la agenda en temas de equidad y feministas para la Agenda 2023. Además, por primera vez en este contexto es que abren las puertas del PIT-CNT para emprendedoras que están realizando en este momento una feria exhibiendo sus trabajos y también van a estar informándose de lo que va a ser la agenda para el año que viene. Bueno, y comenzamos el desarrollo de la información. Vamos a nuestro tema de portada. Es verdad, Nati. Les comentamos que se conocieron hoy los chats entre la vicecanciller Carolina H. y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre el narcotraficante Sebastián Marcet. Los intercambios desmienten lo expuesto por las autoridades de gobierno durante la interpelación hace casi 4 meses, cuando Bustillo declaró que en noviembre nadie sabía quién era Marcet. Sin embargo, Maciel advirtió ese mes a H que Marcet era un narco muy peligroso y pesado. Esto se dio en el marco de un pedido de informes que realizó el Frente Amplio y que no había incluido esta información, por lo que debió contar con la intervención de un juez. Hay una clara falta de vocación de transparencia de parte del gobierno que hace que esta información, que reitero, perfectamente nos la podían haber brindado el día de la interpelación, hace ya unos meses, que eran los intercambios entre los dos subsecretarios, entre el subsecretario del Interior y de la Cancillería, el intercambio también entre la misión consular en Dubái y la Cancillería, y tuvimos tristemente que ir a la justicia para que un juez obligara al gobierno a que nos entregue esta información. En la interpelación el canciller planteó de que en noviembre nadie sabía quién era Marcet, y sin embargo quedan claros que hubo intercambios entre los dos viceministros desde el mes de septiembre. Y en noviembre vuelve a haber un intercambio en donde el viceministro del Interior consulta a la viceministra de Relaciones Exteriores a ver cuál era la situación de Marcet, si seguía preso en Dubái, pero incluso habla de que era un narcotraficante peligroso y pesado y que sería horrible que saliera de la cárcel de Dubái por el procesamiento del pasaporte en Uruguay. También se confirma el hecho de que el pasaporte uruguayo tuvo un rol fundamental para que Marcet saliera de la cárcel de Dubái, cosa que también se había puesto en duda en la interpelación. Queda claro que es por la carta que se hace desde la Cancillería, en donde se plantea que, bueno, que Marcet obtendría un pasaporte uruguayo o al menos un documento para salir de Dubái para Uruguay. Evidentemente vamos a tener que seguir analizando e investigando en profundidad porque de esta nueva información se confirman circunstancias que realmente no le hacen bien al país. Bueno, repasemos nuevamente estos hechos. El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, advirtió en noviembre de 2021 sobre la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marcet a la vicecanciller Carolina H. Esto consta en las conversaciones de WhatsApp que publicó La Diaria. Y la Cancillería había argumentado en ese momento, por esa fecha, cuando se emite el pasaporte de Sebastián Marcet, que nadie sabía quién era. Según consta en una conversación de WhatsApp que integra el expediente que tramita el juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo, a pedido de legisladores del Frente Amplio, que solicitaron copia de las comunicaciones mantenidas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., los días 21 de septiembre y 3 de noviembre del 2021, relativos a la situación de Marcet, aparecen nuevos elementos que contradicen la postura de la Cancillería en la interpelación pasada del 22 de agosto. El hilo de las conversaciones entre Maciel y H. contradice la argumentación del número 1 de la cartera, Francisco Bustillo, en la interpelación del 22 de agosto pasado, donde expuso: en noviembre del 2021, nadie sabía quién era Marcet. La primera comunicación entre Maciel con H. por el tema Marcet se dio el 21 de septiembre a las 15:43, 11 días después que el narcotraficante fuera detenido en Emiratos Árabes. «Hola, Caro, llámame que necesito hacerte una consulta», escribió Maciel. Y 5 minutos después agregó: «Queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre». «Te aviso apenas sepa algo», contestó 15:59 la vicecanciller. Esta comunicación del 21 de septiembre se había dado a partir de una consulta de la Brigada Antidrogas que luego Maciel trasladó a la Cancillería.
La siguiente conversación entre ambas autoridades se dio recién un mes y 10 días después, el 3 de noviembre. Hola, Caro. ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado, escribió Maciel a las 17:35 y agregó un minuto después, saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Hola, te averiguo, fue la escueta respuesta que obtuvo H 17:38 del 3 de noviembre. El 5 de noviembre, 16:49 horas, Maciel llama nuevamente a H para ver si tuvo alguna novedad y al no obtener respuesta, le escribe, cuando pueda llamame. Casi una hora y media después, H le contesta al subsecretario del Interior, sigue detenido. El trámite formal para la emisión del pasaporte a Marcet se había iniciado unos días antes de esa comunicación, el 28 de octubre, pero H nunca se lo comentó a Maciel. El pasaporte estuvo pronto el 25 de noviembre. Lo levantó el hermano de Alejandro Balbi, Carlos, y fue entregado a un familiar de Marcet. Vamos a recordar ahora qué fue lo que dijo exactamente Carolina H., la vicecanciller, en la interpelación de agosto de este año. Claro, porque allí dijo que nunca había sido informada sobre la peligrosidad de Marcet. Como bien decía el subsecretario Maciel, en esas dos oportunidades él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, a lo cual yo a través de mi secretaría le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo. Bueno, seguimos en tema y con otras novedades que surgieron en las últimas horas. Una carta emitida por la Embajada Uruguaya en Emiratos Árabes Unidos con fecha del 31 de octubre de 2021, que fue escrita a solicitud del abogado de Sebastián Marcet, Alejandro Balbi, fue utilizada para solicitar la libertad del narcotraficante tras haber sido detenido en Emiratos Árabes por pasaporte falso paraguayo. La carta, que está dirigida al Departamento Judicial de Abu Dhabi, notifica que Marcet estaría en condiciones de tramitar un pasaporte uruguayo legal una vez que recupere su libertad. El pasado 22 de agosto, los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y el de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, fueron interpelados por la entrega express de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, preso en Emiratos Árabes. En aquel entonces ambos jerarcas deslindaron toda responsabilidad y tampoco requisitoria internacional para acceder al documento. También remarcaron que no hubo tratamiento excepcional para la emisión del pasaporte. En igual sentido se había manifestado la vicecanciller Carolina H. en su cuenta de Twitter. No mantuve ninguna comunicación con la Embajada del Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, ni con su sección consular, escribió el 17 de agosto en su red social. Un documento escrito en inglés y que publicó este sábado el diario El Observador agrega nuevos elementos a este tema. La carta publicada establece que, de acuerdo a la Ley 19.268 de la República Oriental del Uruguay, el departamento consular procederá a tramitar un pasaporte legal uruguayo una vez que Marcet sea liberado. Se aclara en la misma carta que la máxima autoridad para aprobar la emisión de este pasaporte recae sobre el Ministerio del Interior. Además, garantiza que en caso de que se requiera el retorno inmediato a Uruguay, se le proporcionará a Marcet un pasaporte que habilita un uso, por única vez, para regresar a su país de origen. La carta fue remitida a pedido del abogado de Marcet, Alejandro Balbi, y el documento emitido por Cancillería contradice las expresiones vertidas por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en su comparecencia al Parlamento. Fechada en el 29 de noviembre del 2021, la carta enviada desde Cancillería a la Embajada Uruguaya en Emiratos Árabes establece: se ha contactado con este departamento el hermano del doctor Alejandro Balbi, Carlos, solicitando se le entregue el pasaporte del señor Marcet. Debido a la urgencia expresada para recibir el documento, el escrito establece que se necesita una autorización expresa del solicitante. Es por ese motivo que, de manera excepcional, si el señor Marcet lo autoriza, se le entregará en este departamento su pasaporte a su representante legal. También en la interpelación de agosto de este año, el ministro del Interior afirmó que no hubo un tratamiento especial para la entrega del pasaporte al narco Marcet. Esto parece contradictorio con el documento conocido hoy sobre este pedido de trámite excepcional de su abogado Alejandro Balbi en Cancillería. O sea, no se puede afirmar, esta es otra persona que desde acá no llego a leer la fecha, pero lo puedo alcanzar directamente al señor miembro interpelante y a los señores senadores para que tengan presente
de que no hay un tratamiento excepcional para el señor Marcet. Está claro, porque nos tenemos que escuchar cuando hablamos. Y yo escucho cuando hablan. Bueno, y cambiamos de tema, vamos a noticias sanitarias, porque el Ministerio de Salud Pública exhorta a la población a prestar atención a los síntomas de enfermedades producidas por el estreptococo por el aumento en las infecciones. La preocupación es que estas sean severas y puedan llevar incluso a la muerte. Es así, en el comunicado se explican los síntomas de las enfermedades producidas por la bacteria, se hace hincapié en la importancia de tener un diagnóstico oportuno y se dan recomendaciones para evitar las infecciones. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado a propósito del reporte del aumento de casos de enfermedades producidas por la bacteria Streptococcus pyogenes, en el que exhorta a la población a prestar atención a los síntomas, consultar oportunamente a los prestadores de salud y tomar las medidas de prevención recomendadas a fin de evitar un brote de infecciones severas que pueden llevar a la muerte. En el comunicado explican que el estreptococo de grupo A es una bacteria que causa infecciones en niños, adolescentes y adultos con manifestaciones clínicas leves, como faringitis o escarlatina, o severas, y que se transmite cuando una persona entra en contacto con las gotitas que emite otra persona que está infectada al toser o estornudar. Ante la presencia de algunos síntomas, el Ministerio señala que es importante consultar al médico o pediatra para realizar el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación con antibióticos. Estos síntomas son dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento y ganglios aumentados de tamaño en el cuello para la faringitis, y garganta roja y adolorida, fiebre de 38 grados o más, erupción de color rojo con textura de papel lija, piel de color rojo e intenso en los pliegues de axila, codo e ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, lengua frambuesada, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, inflamación de los ganglios y dolores en el cuerpo para la escarlatina. Para finalizar, el Ministerio apunta que la mejor forma para evitar las infecciones es lavarse las manos frecuentemente, no compartir objetos de uso personal como cubiertos, vasos y toallas, ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes y mantener superficies limpias y desinfectadas. Al finalizar el comunicado se recuerda a la población seguir las recomendaciones en relación al uso de tapabocas por el COVID-19 y se insta a completar la vacunación tanto para coronavirus como el resto de las vigentes en el Certificado Nacional de Vacunación. Y en el marco del elevado aumento de la bacteria Streptococo en niños, niñas y adolescentes y adultos también, el responsable del grupo de resistencia antimicrobiano del Instituto de Higiene de la UDELAR, Rafael Viñoli, dijo a MBD Noticias que el sistema de salud está preparado para responder a esta situación. A su vez, el especialista recomendó mantener la higiene de brazos y manos en virtud de que esta bacteria se contagia a través de las manos y secreciones respiratorias. El estreptococo del grupo A o Streptococcus pyogenes es una bacteria que conocemos muy bien, que es un patógeno clásico en los niños. Todos los años hay infecciones. Digamos, en este caso lo que hay es un aumento de casos. Y como siempre tenemos que analizar el doble componente, ¿no? Por un lado, lo que se llama el capítulo de la microbiología que se llama relación hospedero-patógeno. Es decir, ¿qué tiene el paciente para defenderse y qué tiene el patógeno para atacar? ¿No? De la interacción de esas dos cosas es el resultado final de cualquier infección. Creo que eso lo aprendimos muy bien con el COVID, en el cual de los millones de pacientes, algunos ni se enteraron, otros les fue más o menos, otros graves y otros fallecieron. ¿Qué es lo que la población tiene que saber? Esta es una enfermedad, una infección, un microorganismo, que el sistema de salud está preparado, tanto los médicos para hacer el diagnóstico clínico, los laboratorios para hacer el diagnóstico microbiológico. Tenemos los tratamientos, porque no es un problema de resistencia a antibióticos, es un problema de elegir el tratamiento adecuado, que el óptimo es la penicilina, ¿sí? Entonces ahí, si bien la amoxicilina es igual de bueno, en estos casos donde hay un mayor número de casos y que lo que queremos es asegurarnos de que el tratamiento sea completo, lo mejor es la penicilina, porque es una sola inyección, una sola administración y con eso tengo el tratamiento completo y por 30 días. ¿Qué tiene que hacer la población? Consultar, seguir las recomendaciones y sobre todo la higiene. Esta es una bacteria que queda en la piel y se transmite por la piel o por vía respiratoria, entra en la vía respiratoria para la faringitis, pero sobre todo desde la piel.
Y lo escuchábamos al inicio del informativo. Hoy fue una jornada especial en Fiscalía porque hay novedades del caso Astesiano. Estuvo allí declarando y allí también estuvo nuestro compañero Diego Martini, que nos va a desarrollar qué fue lo que sucedió hoy. Diego, contanos un poquito más de esta jornada de Fiscalía. 15 de noviembre fue la última vez que Alejandro Astesiano había estado por aquí, en la sede de Fiscalía, declarando ante la fiscal Gabriela Fossati y su equipo en esta investigación que, recordemos, arranca allá, o mejor dicho, el 27 de septiembre, cuando Alejandro Astesiano es imputado por la fiscal, en ese caso, por lo que conocemos como la trama de los pasaportes rusos. A Alejandro Astesiano se le da un mes de prisión preventiva y luego empiezan a aparecer otras cosas. Eso hace que la fiscal, además, ya cuando está por vencer ese plazo de un mes, pida más prisión preventiva, pida extenderla hasta marzo, en lo que fue, bueno, la extensión para todos, no solo para Astesiano, para todos los involucrados. Recordemos que hay 5 en esta organización de los pasaportes rusos, que era Alejandro Astesiano, el ruso Alexei Slibaev, el escribano Fernández y su esposa Medina, y el primer funcionario público, que es Stefano Di Conza, ex cónsul uruguayo en Rusia. Lo cierto, y a partir de lo que nos dijo al salir de esta declaración el abogado de Astesiano, Marcos Prieto, abogado que ha estado con Astesiano desde el inicio de esta causa, porque algunos de los involucrados han cambiado su abogado, como el caso de Alexei Slibaev, que ya no tiene más a Rojas como abogado. Bueno, lo cierto que nos decía Prieto que hay 3 causas vinculadas a Astesiano. Una es la que mencionábamos, la de los pasaportes rusos. La segunda tiene que ver con los casos de corrupción en la policía que involucran a Héctor Ferreira, quien ya renunció, el número 2 de la Policía Nacional, y a Jorge Barriel, número 3 de la Policía, a pesar de que hay otras autoridades indagadas. Esta es la segunda causa. Y la tercera tiene que ver con la denuncia que presentaron los senadores frente amplistas, Mario Vergara y Charles Carrera, por el supuesto espionaje que fue solicitado desde Estados Unidos para investigar a estos 2 senadores, para atarlos, según decía el chat, en la denuncia que ellos presentaron por la causa del puerto, la de Catunasi. Mañana va a estar declarando y dando su testimonio el senador frente amplista Mario Vergara. Se suma a Charles Carrera, que ya había venido la semana pasada. Pero escuchemos parte del testimonio de Marcos Prieto, el abogado de Alejandro Astesiano. Había una línea investigativa que era por pasaportes, ahora hay 2 más, como acabo de decir, entonces no es momento de hablar de acuerdos. ¿Esas 2 líneas por dónde van? Como le dije al compañero, hay una por policías y hay otra por la denuncia que hacen los legisladores. ¿Pero qué obstaculiza de pronto este juicio abreviado? ¿Que Astesiano no reconozca los delitos que cometió, por ejemplo? Y sí, no lo obstaculiza. El reconocer los hechos es parte de lo que conlleva un acuerdo. Entonces, si la fiscal está trabajando, hoy estamos con más de 4 o 5 horas de declaraciones, no es que obstaculice, es que no es momento de hablar acuerdo hasta tanto y cuanto se siga investigando y se siga trabajando. ¿Hicieron más pruebas, presentaron más pruebas la fiscal? Digo, porque la semana pasada el ministro Heber vino a traer un nuevo peritaje del celular y más información. Yo estoy citado para mañana a las 10 de la mañana para ampliar la carpeta investigativa, que originalmente era de algo así como 2 teras, y hay más, o sea, está la parte de los policías y de la denuncia de los legisladores, o sea que sí hay más adentro de la carpeta, que ya les digo, estoy agendado para mañana a las 10 de la mañana, eso lleva un trabajo extenso de ver lo que hay ahí adentro, y bueno, y después estaríamos hablando de cómo continuamos próximas semanas, ¿no? Bien, ahí escuchábamos al abogado de Alejandro Astesiano, claramente lo decía. En algún momento se manejó y hasta diríamos que estuvo cerca la posibilidad del proceso abreviado, dependía de Astesiano. La última palabra la tenía Astesiano porque él tenía que reconocer una serie de delitos. El tema es que eso era solamente cuando estaba la trama de los pasaportes rusos. Ya cuando la investigación se empezó a extender y empezaron a aparecer otros elementos por lo que la fiscal empezó a investigar, esa chance está lejana, está muy lejos, y eso lo decía el propio abogado Prieto recién, que la chance de juicio abreviado hoy es muy lejana porque todavía se está investigando y para eso Astesiano tiene que reconocer parte de los delitos. Un detalle más que le consultamos al abogado es si él sabía que dentro de esa información, y lo decíamos, va a ampliar mañana la carpeta investigativa, estaban los chats entre Astesiano y el presidente, y dijo que no tiene conocimiento. El viernes pasado el ministro Heber con el director de Científica vinieron a presentar un nuevo peritaje del teléfono celular de Astesiano y dijo que no tiene conocimiento si ahí están los chats. También le preguntamos si están
los otros celulares que Astesiano tenía y también dijo que lo desconoce. O sea que por lo pronto, según su versión, estaría únicamente el celular inicial de Astesiano, que es el que es propiedad de Presidencia. Muchas gracias, Diego, y seguiremos este caso y las novedades de la causa según vaya avanzando allí en Fiscalía. Ahora vamos a seguir con nuestra compañera Macarena Vico, que hace unos minutos nada más adelantaba lo que está sucediendo allí en la sede del PIT-CNT. Macarena, ¿andás por allí? Juli, buenas noches. Sí, acá estamos, sí, como mencionábamos, está por desarrollar una actividad aquí en el PIT-CNT donde se va a conversar un poco sobre lo que va a ser la Agenda 2023 en temas de género y feminismos, y además en paralelo se está desarrollando una feria. Estamos con se está organizando, por el Departamento de Jóvenes, que es muy importante su trabajo en el PIT-CNT, y también con la Secretaría de Equidad, Género y Diversidad, y por eso estamos con su secretaria, Flor de Lis Feijó. Muchas gracias por recibirnos estos minutitos. Contanos, bueno, ¿por qué motivó esta actividad que está por comenzar en algunos minutos? En principio, esta actividad, lo que es la enorme preocupación que tenemos de nuestro PIT-CNT con respecto a las emprendedoras, a las artesanas, a las trabajadoras que están en las ferias, que son también trabajadoras, al igual que el trabajador que está en una fábrica, al igual que la trabajadora que tiene un empleo público y que muchísimas veces es invisibilizada, que también tiene sus reivindicaciones, que son todas mujeres que luchan por sus derechos, y que es bien importante que visibilicemos la problemática que existe y la necesidad de que ellas también puedan generar una vida digna vendiendo sus productos. Nos pareció súper importante podernos juntar en nuestra casa, que es el PIT-CNT, para poder conversar de estos temas y para que se sepa que esta casa siempre va a estar abierta a todos los trabajadores, las trabajadoras, pero sobre todo a los trabajadores que tienen un mayor grado de vulnerabilidad, como sucede muchas veces con las trabajadoras que venden en las ferias o en el barrio o en una plaza o en la playa, y por eso es bien importante, bueno, los que se quieran acercar. Esta es una primera actividad, seguramente una vez por mes, una vez cada mes y medio, vamos a darle continuidad para que también sea reflejo su trabajo en nuestro PIT-CNT de la sociedad que queremos construir, ¿no? Bien, me contabas más temprano que hace algunos días se estuvieron reuniendo viendo algunos de los objetivos para 2023 en esta agenda que es tan importante. ¿Cuáles son estos puntos neurálgicos? Sí, también en esta actividad del día de hoy nos estamos reuniendo con varias organizaciones feministas porque nos parece súper importante la agenda que podamos tener todas para el 2023. Nuestro PIT-CNT hizo un encuentro hace pocos días con sindicatos desde todo el país, donde hay 3 temas que entendemos fundamentales, que son la diversificación de la matriz productiva, independencia y autonomía de las mujeres, la cualificación de los oficios, que entendemos que el modelo de desarrollo va muy atado también a lo que significa el trabajo doméstico no remunerado, que es parte de lo que queremos discutir, es parte de este modelo de desarrollo, y además un tema que no es menor, que es la participación de las mujeres en las instituciones, en los sindicatos y en todas partes. O sea, sin mujeres no hay democracia, pero para lograr esa participación tenemos que generar las condiciones, luchar para que se den esas condiciones, y es bien importante por eso cómo nos comunicamos y generamos alianzas con el movimiento feminista. Bien, ¿se pueden seguir acercando hasta qué hora acá en el PIT-CNT? Hasta las 21 vamos a estar aquí en el PIT-CNT, y las compañeras que se quieran acercar también pueden hacerlo. Aparte de recordar que todos estos temas para nosotras las trabajadoras son tan importantes porque son parte de los temas que vamos a introducir en el Congreso del Pueblo, que nuestro último Congreso del PIT-CNT definió que vamos hacia él, donde tendremos una síntesis a mitad del año que viene, y la voz de las mujeres tiene que estar, cuando hablamos de cuál es la matriz productiva que queremos para nuestro país. Esa matriz productiva no puede ser de un mundo de hombres, tenemos que ser las mujeres que también estemos incidiendo en esos espacios, incidiendo con nuestras preocupaciones y generando de verdad ese desarrollo productivo con justicia social. Sin la voz de las mujeres y de los más vulnerables no nos pueden hablar de desarrollo económico. Es desde otro lugar que queremos justicia social. Bien, muchas gracias, Flor de Lis. Es todo por acá, compañeros, los dejamos con estas imágenes.
Bien, muchas gracias Macarena. Y vamos a otro asunto. Hace 3 meses que vienen cayendo las exportaciones en comparación con los datos de 2021. Esto por el impacto de la cotización del dólar a la baja, según dicen desde la Unión de Exportadores. El organismo emitió un comunicado en el que subraya que el tipo de cambio real global acumula un descenso del 11% que incide en una fuerte pérdida de competitividad y reclaman un cambio en la política monetaria. A nivel de exportaciones sí es un dato objetivo que viene cayendo. Lo que pasa es que si nosotros ponemos en consideración los precios internacionales cayendo, complicaciones en el mundo, pero además pérdida de competitividad vía tipo de cambio acá en el país, todo eso hace que el combo sea complejo, muy complejo. Si el Banco Central dijo en su último Copom que este mes de diciembre iba a subir las tasas de interés, nosotros lo que le estamos diciendo, Banco Central, la situación es esta, la realidad es esta. No pueden hacer de cuenta que todo está igual. Eso es un poco lo que estamos diciendo. Entonces, una medida sería no subir la tasa de interés, por ejemplo. Esta es una señal muy fuerte de decir, bueno, quizás sí la suben, pero realmente pensamos en que vamos a empezar un proceso de desaceleración de las tasas, pero algo mucho más contundente. Hasta ahora no lo hemos visto y es un poco lo que estamos reclamando. Los objetivos que el gobierno alega como principales, que es el control de la inflación, nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque además no tiene sentido pedir manejar un aumento de tipo de cambio y que la inflación se dispare. Ahora algo que les mencionábamos en titulares, la Intendencia de Montevideo suspendió provisoriamente el permiso a los organizadores de los bailes y espectáculos musicales conocidos como La China, que se venían realizando desde hace más de 6 años en una carpa gigante en la Rambla entre Punta Carretas y Pocitos. Una pelea generalizada que terminó con lesionados, destrozos y robos fue el detonante para esta decisión que toma la Intendencia. El permiso fue revocado al menos hasta que se establezcan las responsabilidades por lo sucedido el sábado, cuando en el lugar había 2.500 personas según los organizadores y tocaba el cantante argentino Elegante. Las autoridades quieren establecer si la seguridad era la adecuada para este tipo de eventos. La empresa aseguró que contaba con unas 80 personas entre guardias de seguridad y efectivos de la prefectura para esta tarea. En un comunicado la empresa lamentó lo sucedido, destacando que en más de 6 años nunca había pasado algo similar, asegurando que todo comenzó por un problema entre 2 personas. Según esta versión, la seguridad intentó controlarlos, pero el problema se generalizó. Las imágenes y testimonios subidos a las redes sociales muestran peleas en distintas partes de la carpa, mientras que desde uno de los sectores VIP comenzaron a tirar todo tipo de objetos. El caso está siendo investigado por la fiscal Sabrina Flores, que recibió denuncia de la organización por robo de dinero de las cajas registradoras y bebidas. Por su parte, la Intendencia convocó a los empresarios como parte de la actuación administrativa, que ya dispuso una multa por falta de limpieza y la suspensión de todas las fiestas que estaban programadas para diciembre. Bueno, está vigente a partir de esta semana un nuevo valor de las multas para empresas que contaminen, que podría llegar hasta 75 millones de pesos, según el decreto elaborado por la Intendencia de Montevideo y aprobado por la Junta Departamental. Antes, el valor máximo de una sanción era de 350 unidades reajustables, unos 500.000 pesos, cifra que ahora pasó a ser la mínima. Los cambios fueron aprobados por la Junta este jueves 8 con 24 votos en 25 presentes, completando así el trámite iniciado por el Ejecutivo en octubre, con el objetivo de cambiar el paradigma en materia de sanciones económicas. El decreto surgió del proyecto Áreas Liberadas de la Comuna, enfocado en la recuperación y preservación de los cursos de agua, y que entre marzo y octubre realizó más de 270 intervenciones, destinadas principalmente a erradicar los sitios de disposición informal de residuos de las cuencas de los arroyos Carrasco, Miguelete y Pantanoso. De esta forma se retiraron 18.600 toneladas de residuos, la mayor parte de ellas, 9.600, del Pantanoso, 6.900 del Carrasco y 2.100 del Miguelete. Desde ahora las multas tienen el mínimo de 350 unidades reajustables, unos 500.000 pesos, para vertidos de hasta 50 metros cúbicos, montos que se incrementan según el volumen, hasta llegar a un máximo de 50.000 unidades reajustables, equivalente a unos 75 millones de pesos.
La Intendencia tiene registradas 335 empresas transportistas con 798 vehículos, de los cuales 674 están habilitados para recolección y transporte, y tiene geolocalizados 220 puntos en los que se tiran residuos de forma ilegal. Con la nueva tecnología incorporada se puede hacer un seguimiento de los vehículos y en caso de que se detengan dentro de los puntos identificados son captados por el sistema que dispara una alerta para que un equipo inspectivo acuda al lugar a constatar la infracción. Momento ahora, Nati, de la columna de ambiente. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Mariana Abreu, que nos va a responder una pregunta. ¿Qué tan verde es la política energética en Uruguay? ¿Cómo andan, compañeras? Vamos a intentar responder o por lo menos dar las claves para reflexionar sobre este asunto, qué tan verde es la política energética en nuestro país, y utilizamos verde entre comillas porque es un concepto que las propias instituciones, gobiernos, autoridades, también empresas utilizan para referirse a prácticas, a productos, a políticas sustentables o por lo menos amigables con el ambiente, ecológicas, en fin. Es un término que está bastante extendido en esta época y tampoco está libre de cuestionamientos. Desde el ambientalismo, por ejemplo, se cuestiona su uso a veces de forma banal o contradictorio. De hecho, se ha acuñado este término del greenwashing, que si lo traducimos literalmente desde el inglés, se refiere al lavado verde. Y bueno, expresa esta publicidad engañosa para referirse a determinadas cuestiones, como decía, políticas, acciones, también productos, con una imagen responsable desde el punto de vista ambiental, pero contradictoria con las propias prácticas o que no coincide del todo con la realidad. En el plano energético, que es lo que vamos a enfocar el informe de hoy, esta palabra verde está bastante extendida también y es de uso frecuente por las energías verdes. Son aquellas energías renovables, quiere decir que se regeneran en un tiempo de escala humana. Hablamos de la energía solar, de la eólica, de la hidráulica, también de la biomasa, entre otras, en contraposición a aquellas energías en base a combustibles fósiles como el petróleo, el gas y también el carbón, que, bueno, estos combustibles demoran muchísimo tiempo, millones de años en volver a generarse en el ámbito de la naturaleza. Hay una preocupación mundial, por lo menos en el discurso, porque como veíamos también en el informe de plásticos, bueno, hay como dos, digamos, ámbitos, ¿no?, paralelos, el del discurso y también el de los hechos. A nivel discursivo se hace mucho énfasis en ir a estas energías renovables porque estas energías en base a fósiles generan muchísimas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Son estos gases que producen el cambio climático. Está abundantemente documentado de forma científica, ¿no?, estos impactos, desde el aumento del nivel del mar, las temperaturas extremas que son cada vez más frecuentes, pérdida de biodiversidad, expulsión de comunidades que están, bueno, cerca de la costa por estos eventos climáticos. Entonces, como decía, bueno, el mundo avanza, mira estas energías más verdes que no generan tanto impacto a nivel ambiental, también tienen sus emisiones y contaminan, pero en menor medida. Entonces, podemos decir que en el terreno de los hechos se avanza de pasos muy pequeños en relación a lo que se necesita para contrarrestar. Contrarrestar en realidad no, porque los efectos ya están hechos, pero por lo menos para que este tema del cambio climático no avance de forma tan rápido. De hecho, lo que tiene que ver con la generación de electricidad mundial, bueno, la mayor cantidad de países está generando su electricidad en base a fósiles, a diferencia de Uruguay, entre otras también naciones, que ha ido por un camino de generar su electricidad en base a fuentes renovables, pero un retroceso aquí en relación a el último año, el 2021, que se dio a conocer cuando el Ministerio de Industria publicó el balance energético nacional, o sea, son números oficiales. El porcentaje cayó de un 97% de participación de fuentes renovables en la generación de electricidad a un 85%. Y vamos a compartir una placa para demostrar qué impactos ha tenido esta baja de fuentes renovables en lo que respecta a la generación eléctrica de Uruguay.
Esto impactó directamente en lo que fue el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Ahí vemos una gráfica, también la fuente es el balance energético nacional, datos oficiales del Ministerio, como decía, y vemos que en 2021 ese pico que se puede visualizar allí, que va más o menos paralelamente a lo que es la magnitud del 2012, o sea, esto es un récord que no se registraba desde el 2012, bueno, tiene que ver con esta suba de las emisiones de dióxido de carbono que se generaron a partir de justamente la electricidad que no tuvo tanta participación de renovables. Según las explicaciones oficiales, esto tuvo que ver también con vender energía a Brasil y para eso prender centrales térmicas, energías no renovables, lo que si bien tuvo réditos económicos importantes, bueno, también generó una mayor contaminación. También hay otras acciones que van en contradicción de este discurso de responsabilidad ambiental de las autoridades, de esta excepcionalidad uruguaya en relación al ambiente, a las energías renovables, pero antes vamos a escuchar al propio presidente Luis Lacalle Pou, presidente de la República, que habló en marzo pasado ante la Asamblea General, haciendo énfasis justamente en la llamada segunda transición energética que tiene mucho que ver con las energías renovables. En el ámbito de la energía se ha iniciado el proceso denominado como la segunda transición energética, sostenida sobre la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la eficiencia energética y la economía circular. Se está trabajando fuertemente en el programa H2U para poder producir hidrógeno verde o combustibles derivados. Mariana, mencionabas recién otras decisiones que son contradictorias con las acciones amigables con el ambiente, además de la emisión de CO2. ¿Cuáles son estas decisiones? Ahí va. Mira, por lo menos podemos nombrar dos. Una tiene que ver con la reducción de la mezcla de los biocombustibles a nivel normativo. Esto, bueno, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero se concretó a nivel parlamentario. Y la otra fueron los anuncios que hizo ANCAP en relación a nuevos contratos de exploración petrolera, de petróleo y gas, concretamente en mar territorial uruguayo, un negocio, un ámbito de negociación comercial que ya se venía impulsando desde las administraciones anteriores, ¿no? Esto el Frente Amplio también lo ha apoyado y de hecho cuando se hicieron estos anuncios no hubo voces que cuestionaran estas políticas, salvo el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que dijo que le parecía que no iba en línea con lo que la dirección hacia la cual iba el mundo, ¿no? Energías renovables, de no contaminación. Desde el Frente Amplio, la oposición y también las organizaciones sociales, bueno, hubo, si bien cuestionamientos, pero muy tímidos o que por lo menos no se masificaron. Por otro lado, ahí veíamos que Luis Lacalle Pou hablaba del hidrógeno verde, es el foco, es el caballito de batalla del gobierno en relación a energía. El hidrógeno ya se viene produciendo hace décadas a nivel mundial, también en Uruguay, pero en base a combustibles fósiles, ¿no? A energías renovables, y se trata de encaminarse justamente a producirlo a través de electricidad con fuentes renovables, pero es un tema que es muy incipiente también a nivel de todo el planeta porque se requiere inversiones y también producción a gran escala para que sea rentable. Así que bueno, es una línea que dejamos quizá para trabajar en otro informe. Tampoco está libre de cuestionamientos el tema del hidrógeno verde por la cantidad de agua dulce que necesita para ser producido, porque también genera impactos ambientales, más allá de ser un componente para producir energías renovables. Esto quizá es tema de otro informe, porque siempre los temas energéticos tienen como mucha complejidad y niveles, ¿no?, de análisis, pero vamos a terminar esta columna con la visión de Eduardo Budinas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Tiene una mirada crítica sobre este asunto de la segunda transición energética, así llama su política este gobierno en materia de energía. Y bueno, es un investigador que se ha enfocado en la realidad latinoamericana en relación a la energía. Así que me despido y los dejo con las palabras de Eduardo Budinas. Es una política que es muy contradictoria porque por un lado hay una aspiración a la exploración y explotación petrolera
especialmente en la plataforma continental oceánica, lo cual violaría los compromisos dentro de los acuerdos en cambio climático, porque está claro por esos acuerdos que no se puede seguir quemando más petróleo. Al mismo tiempo hay intentos de buscar fuentes alternativas como pueden ser los publicitados programas de hidrógeno verde, que están muy bien como exploración, como ensayo científico-tecnológico, pero como ha alertado el propio panel intergubernamental en cambio climático, están muy lejos todavía de ser una tecnología viable para su uso a gran escala. Está este tema muy cruzado por la actividad de empresas que especulan con estos proyectos, con los permisos y las evaluaciones necesarias para hacerlos, y por lo tanto se esperaría de los gobiernos una política con una mirada de mayor largo plazo, sabiendo reconocer entre eventos coyunturales como estos y otros de necesidad imperiosa que tienen que ver con la reforma, por ejemplo, del sector transporte o de la eficiencia energética de los edificios. Bueno, cambiamos de asunto. Hasta el 31 de diciembre se extendió el plazo para regularizar la matrícula y libreta de propiedad de los vehículos que quieran reempadronar sin costo como parte del proyecto Empadronamiento en el Pueblo. En Montevideo el trámite es gratuito para quienes soliciten agenda sin importar que se les otorgue fecha para días posteriores al vencimiento del plazo. Todas aquellas personas que se agenden antes del 31 de diciembre, aun cuando la fecha que se les otorgue sea posterior, van a entrar en este plan, el plan de reempadronamiento en el pueblo, donde es gratuito, no se le cobra nada, y la idea con esta extensión del plazo es continuar trabajando en sanar lo que es el estado de todos los vehículos que están empadronados en el lugar donde uno no reside, ¿no? Poder aportar en el lugar de residencia. Para realizar el trámite se debe presentar documento de identidad, documento de identificación vehicular y las matrículas originales. En caso de no tenerlas, es necesaria una denuncia policial. La agenda es a través del sitio web de la Intendencia de Montevideo al teléfono 1900-4000 opción 2 o por la vía WhatsApp al 099-019-500. A través del teléfono, a través de la agenda web y a través del WhatsApp 099-1950 con la palabra reempadronamiento. Uno envía eso y ahí arranca la comunicación. Primero es un bot que lo deriva y después es una persona que se encarga de evacuar dudas y de agendar. ¿Hay números ya de los vehículos que se han pasado? Tenemos números parciales en realidad, pero como la agenda está abierta hasta el 31 de diciembre, vamos a esperar para ver los números totales. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro capítulo internacional hablando de Perú, que está literalmente estallando por los aires por estas horas, en virtud justamente de que la situación se ha ido agravando paulatinamente y hoy estamos hablando a esta hora de 4 muertos por lo menos, entre 2 que se produjeron en la jornada de ayer y 2 que se sumaron hoy en las protestas que se dan a lo largo y ancho de Perú. De hecho, por citar algunos casos, un grupo de manifestantes tomó el aeropuerto de Arequipa, que ahora lo ha recuperado la policía en su control, pero la situación sigue siendo muy tensa en todo Perú, incluida Lima, donde se produjeron enfrentamientos en las afueras del Congreso y también adentro entre algunos legisladores, luego de que además la presidenta Dina Boluarte anunciara que va a adelantar las elecciones para el 2024. Sin embargo, a los manifestantes que están llegando desde todo Perú no les convence esta idea y están pidiendo que renuncie inmediatamente. Ella y el Congreso, que son quienes apoyan además en su mayoría al expresidente Pedro Castillo. La situación sigue siendo muy pero muy delicada en ese país. El anuncio presidencial llega después de que este domingo miles de manifestantes salieran a las calles de Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte, nombrada en el cargo tras la abrupta salida de Pedro Castillo del poder, y pidieran una convocatoria de elecciones para sustituirla a ella y al Congreso actual, a quienes acusan de ser protagonistas de la crisis política del país. Ante la intensidad del descontento, Boluarte propuso celebrar elecciones generales en abril del 2024, lo que supone un cambio de rumbo, ya que anteriormente había
había dicho que ocuparía el cargo durante los 3 años y medio restantes del mandato de su predecesor, argumentando que su deber como mandataria en el difícil momento que atraviesa el país es interpretar, leer y recoger las aspiraciones, intereses y preocupaciones de la inmensa mayoría de los peruanos. Las protestas se intensificaron en las zonas rurales donde Castillo tiene mayor popularidad y los manifestantes quemaron una comisaría, destruyeron un pequeño aeropuerto utilizado por las Fuerzas Armadas y se manifestaron en las calles durante el fin de semana en movilizaciones que prometen extenderse. En Lima, la capital, cientos de personas se manifestaron y hubo choques con la policía antidisturbios, que utilizó gases lacrimógenos para hacer retroceder a los manifestantes, violencia que obligó a Boluarte a declarar el estado de emergencia en las zonas donde las protestas eran más violentas, medida que permitiría a las Fuerzas Armadas tomar un mayor control si fuera necesario. El Congreso peruano votó este lunes para aprobar un proyecto de ley que quita la inmunidad a Pedro Castillo, luego que la fiscal general Patricia Benavides presentara ante dicho cuerpo una denuncia contra el expresidente por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Nos vamos ahora al escenario de Brasil. Allí el presidente Lula da Silva recibió hoy del Congreso la diplomatura que lo habilita como presidente. Paso previo a la asunción del gobierno el próximo 1 de enero. El presidente Lula da Silva se refirió precisamente a todo el proceso que ha vivido desde su detención, su prisión y también lo que ha sido la lucha electoral, destacando que el gobierno de Bolsonaro ha hecho perder muchos de los logros que había tenido en materia social y que ese es el gran desafío que tiene Brasil por delante. El presidente Bolsonaro, actual presidente a todo esto, volvió a reaparecer en público, pero no habló a sus seguidores que se siguen manifestando pidiendo un golpe de Estado que le impida a Lula acceder al poder. El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, aseguró emocionado hasta las lágrimas que se ha reconquistado la democracia en su país al recordar su paso por la prisión por una falsa acusación y aseguró que a partir de su asunción el 1 de enero recibirá un legado perverso del gobierno saliente de Bolsonaro por haber destruido políticas públicas que estaban consolidadas. En medio de tensiones por manifestaciones que siguen en las puertas de los cuarteles para pedir a Bolsonaro y a los jefes militares un golpe de Estado, la sesión solemne de la diplomatura hecha por la Corte Electoral escenificó el rechazo institucional a la intención de negar el resultado electoral alentado por el bolsonarismo. Quiero pedirles disculpas por la emoción. Quien pasó por lo que yo pasé en estos últimos años, estar aquí ahora y en este lugar, es la certeza de que Dios existe, aseguró Lula, quien enfatizó que su elección fue parte de la celebración de la democracia, que como pocas veces en la historia estuvo tan amenazada, y destacó la valentía del Supremo Tribunal Federal y el Supremo Tribunal Electoral, que enfrentaron todo tipo de ofensas, amenazas y agresiones para hacer valer la soberanía del voto popular, envenenado con mentiras producidas por el crimen organizado en las redes sociales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este domingo a miles de seguidores que se desplazaron hasta la residencia oficial y protestaron en la capital contra la diplomatura de Lula, pero no profirió ningún discurso durante su encuentro con sus seguidores, que duró 20 minutos, luego que el viernes se pronunciara ante los manifestantes en el mismo Palacio de Alborada, cuando rompió con un mes de silencio. En China, como se sabe, luego de las manifestaciones que precisamente eran contra los mecanismos que utiliza el gobierno chino para aislar a las personas, se ha flexibilizado en alguna medida la política de cero COVID que aplica ese país. Sin embargo, un experto que asesora al gobierno chino en esta materia dijo que desde que se tomó esta medida se han multiplicado los casos, sobre todo por las subvariantes de Omicron que siguen provocando muchos contagios en ese país. Las autoridades sanitarias chinas anunciaron el miércoles una flexibilización general de las restricciones anti-COVID después de las manifestaciones históricas contra las medidas y también como estrategia para relanzar la segunda economía mundial. Con el fin de los test PCR sistemáticos y a gran escala y la posibilidad de aislarse en casa en los casos leves y asintomáticos, el país está registrando cifras máximas de infecciones y se propaga rápidamente, por lo que será difícil cortar completamente la cadena de transmisión del virus, alertó Song Nanshan, uno de los principales expertos que aconseja al gobierno desde el inicio de la pandemia. El experto sostuvo que las subvariantes actuales de Omicron son muy contagiosas y que una persona la puede transmitir
transmitir a otras 22, mientras el país se enfrenta a una ola de contagios para la que está mal preparado, con millones de personas mayores que siguen sin estar completamente vacunadas y hospitales sin la capacidad para acoger a tantos pacientes. La decisión de relajar las restricciones sanitarias llegó 5 días después de que el país registrara un nuevo pico de contagios con más de 62.400 casos en un solo día y un promedio semanal de cerca de 41.000 casos diarios. Comenzamos la semana hablando de la violencia en Cisjordania. Una nueva muerte se produjo, en este caso una adolescente de 16 años que cayó bajo las balas israelíes en otra operación que llevaban adelante las fuerzas israelíes en Jenin, en la Cisjordania ocupada, una zona donde se han producido la mayor parte de los incidentes durante este año. 166 muertos palestinos en lo que va del año, más de una decena desde que comenzó el mes de diciembre, en una escalada que seguramente no va a terminar por ahora. Yana Maidi Issam, una palestina de 16 años, falleció esta madrugada por un disparo en la cabeza por parte de tropas israelíes en la ciudad de Jenin, uno de los focos de violencia al norte de Cisjordania ocupada, que vive su año más sangriento desde el 2006. El ejército israelí informó que sus efectivos entraron durante la noche a la ciudad y detuvieron a 3 sospechosos de participar en actividades terroristas que arrojaron explosivos y dispararon fuertemente contra los soldados, quienes a su vez respondieron con fuego real, señaló un portavoz israelí, quien afirmó que están al tanto de los informes sobre una mujer palestina muerta y que el incidente está bajo revisión. Por la tarde, el ejército publicó sus conclusiones tras hacer una investigación inicial sobre lo sucedido y aseguró que la chica palestina muerta en el incidente fue alcanzada por disparos no intencionales dirigidos a pistoleros ubicados en un techo y que la afirmación de que las fuerzas de seguridad dispararon deliberadamente contra civiles no involucrados es inverosímil y sin fundamento. En lo que va de diciembre, más de una decena de palestinos han muerto bajo fuego israelí y un total de 166 han muerto en incidentes violentos en Cisjordania este año, el más letal en la zona desde el 2006, mientras que las autoridades israelíes han detenido a más de 3.000 palestinos sospechosos de terrorismo, han frustrado más de 500 ataques y se han incautado de unas 250 armas en lo que va del 2002, según informaron. Y les contamos que se realizó la segunda edición del festival organizado por Renacer de la Tradición en la ciudad de Sarandí del Yí. Esta vez tuvo la particularidad que 2 tropillas clasifican para el Festival de Jesús María. Segunda fiesta de la Cuna de la Tradición organizado por Renacer de la Tradición aquí en la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno. Primera clasificatoria de tropillas entabladas al Festival de Jesús María en la Argentina. Es la segunda edición y ya logramos eso de la clasificatoria de tropillas entabladas. La primera vez que pasa en Uruguay esto, juegos tanto de a pie como a caballo, una gran feria artesanal y feria comercial, plazas de comidas, en un entorno natural único. Yo les llamé, mirá, ser padrino es eso, es apadrinar, acompañar, donde haya uno solo que porte la bandera y que siga, habrá valido la pena. De la alcaldía de Sarandí del Yí, el municipio de Sarandí del Yí, colabora con esta segunda edición de la fiesta de la tradición acá en Sarandí del Yí. Estamos trabajando con mucha gente, con Gurizaje, con el Renacer de la Tradición y agradecer a toda la gente que de una forma u otra ha estado. Bueno, la tropilla se forma por un grupo de caballos. En Argentina lo que hacemos es el grupo caballo suelto, son todos machos, la yegua madrina y el lunar. El lunar es un caballo de distinto pelo del resto. Y acá vinimos a clasificar 2 tropillas para Jesús María. Sí, la verdad que sí, una buena oportunidad para que vayan dos tropillas de acá, de Uruguay. La verdad que nos han recibido muy bien. Creo que el gaucho uruguayo es muy acogedor desde un primer momento. Bueno, uno llega desde afuera, desde que no conoce el lugar. Y sí, hoy en día sí, cuesta mucho armarse de pilchas antiguas, pero siempre van apareciendo y a uno le gusta. A mí me encanta el tema de las tropillas entabladas, en las fotos, bueno, creo que se ve también, ¿no? Que hay muchas. Así que bueno, yo estoy re feliz de estar aquí compartiendo esto que va a ser histórico aquí en Uruguay. Sí, ya hemos tocado en otro lugar, no con él, pero sí hemos tocado en otros lugares. Tocamos folclore, lo que es folclore como para una criolla y eso. Sin lugar a duda es la que nos abre las tranqueras, esa es la llave del mundo. Viste, vos hacés cuenta que tenés un globo terráqueo y ella es la que va abriendo todos los lugares. Tengo 14 años, mi pasión por la guitarra, por el canto, payar y los caballos y el campo. Todo eso. A mí la costilla, por supuesto. No, la cabeza para nada, no te la quiero, te la regalo. Y si el asador se la lleva, el asador que es el compañero mío el que se lleva la cabeza. El gaucho come más el pastel de dulce de membrillo.
Y el más rico, más tradicional. Y la verdad que sí. Y el hambre es machazo. Tan buenazo, imponente. Yo comencé, en realidad me puse de pareja con él y me estuvo todo un 2 y un 3 de enero sobando cuero en una máquina que pasé alrededor de 8 horas por día y me aburrí de sobar cuero y le dije que quería que me enseñara. Y claro, al no saber trabajar ella, sobame cuero. Le ponía la máquina a sobar y claro, y cada vez que iba, ella sobaba cuero y un día no quiso más. Bueno, estaba más lindo esos días, por lo menos que, es verdad. Que en este momento. Que bueno, parece que ahora paró, amainó la tormenta un poquito. Sí, pero... vamos a ver, es importante ahora sí saber qué es lo que pronostica Inumet para la zona metropolitana en los próximos días, Nati. Sí, mañana martes un sol a pleno, así que parece que la tormenta es pasajera. Mañana 13 de diciembre, 17 grados la mínima, 25 la máxima. El miércoles 14 de diciembre va a haber una mínima de 16 y una máxima de 31. Parece que las temperaturas vuelven a subir el miércoles entonces. Sí, pero el jueves bajan un poquito nuevamente. 15 de diciembre, nuboso, alguna posibilidad de lluvia para el jueves, con una mínima de 22 y una máxima de 25. Bueno, hasta aquí MD Noticias edición central de lunes. Exacto, pero no se vayan de la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B y nosotros nos reencontramos mañana. Mañana vamos a estar aquí, así que hasta mañana, nos vemos. El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, volvió a declarar hoy ante la fiscal Gabriela Fossati. Los controladores aéreos de Carrasco están en conflicto y no autorizarán los despegues de aviones. El Ministerio de Salud Pública alerta por aumento de casos en las infecciones de estreptococo. Fuerte queja de la Unión de Exportadores por la baja del precio del dólar, que acumula una caída de 11% en lo que va del año. La Intendencia de Montevideo suspendió provisoriamente el permiso a los organizadores de los bailes y espectáculos musicales que se venían realizando en una carpa gigante en la Rambla entre Punta Carretas y Parque Rodó. Hasta el 30 de diciembre hay plazo para regularizar la matrícula y libreta de propiedad de los vehículos para reempatronarse sin costo. Familias preocupadas por la falta de lugares para inscribir a sus hijos e hijas en primer año en escuelas de tiempo completo y en tiempo extendido. Entró en vigencia el nuevo valor de las multas para empresas que contaminen, que podrá llegar hasta 75 millones de pesos. Con la presencia de sus principales figuras, el Frente Amplio homenajeó a Líber Seregni en la meseta de Artigas. Crisis en Perú. Al menos 4 muertos, bloqueo de carreteras y caos en varias regiones del país.